Buenas noches, tardes, noches, estimados estudiantes de esta asignatura que es guión de televisión. Hoy les quiero hablar sobre un tema que es de total actualidad, justo eh, ya que estamos pasando un momento pues tan particular y difícil obviamente para todos nosotros. Les quiero hablar sobre la función de los medios en, como ayuda social. En otras ocasiones les he hablado yo de que los medios de comunicación, la prensa pues, particularmente, se constituye o se dice que es el cuarto poder, ya hablando de los otros poderes. Y sí, pues lo sabemos, la prensa tiene mucho poder, de eso ya hemos hablado. Pero entonces el caso de los que quiero hablarles hoy con un par de ejemplos, vamos a hablar con dos ejemplos que están pasando en este momento. Eh, la prensa o los medios de comunicación pueden servir no solamente para informar, que obviamente eso lo sabemos, y para ejercer presión política o etcétera, también pueden servir como ayuda, como en estos momentos que está pasando esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, sirven para ayudar para gestionar cosas, para, para hacer que quienes tengan que tomar decisiones o hablando políticamente o simplemente quienes estén en la capacidad de prestar ayuda humanitaria, pues que es tan importante en estos momentos, pues lo hagan. Para hacerlo, pues, les voy a contar un par de historias de las que yo he sido testigo cercano en una, muy cercano en una, porque le está ocurriendo a un par de amigas que yo conozco personalmente. Y la otra es una noticia que me impactó mucho que ninguna de las dos ha tenido mucho revuelo, pero sí ya han pasado a medios. Eh, esta, esta última la encontré en Facebook y es por la que voy a empezar. Bien, les cuento. Yo practico algo de navegación, me gusta, y en un grupo de estos de Facebook de navegación me encontré con una historia que realmente me pareció muy interesante, me sorprendió y de verdad me llegó mucho, casi, pues tranquilamente puedo decir que me tocó las fibras, me llegó al corazón. ¿Cuál es la historia? Es la historia de dos navegantes argentinos que en su velero estaban viniendo de Curazao y la idea era que iban a cruzar el Caribe para llegar hasta Panamá. Ese era su periplo, su rumbo. Pero ¿qué pasa? Justamente en uno de los primeros paradas que tienen que hacer, porque uno, pues bueno, los que no sepan navegar a vela es una cosa de mucha pericia, obviamente hay que ser muy conocedor de los vientos y todo eso, porque uno va dependiendo del viento, ¿ah? Más que del motor, que pues sí los barcos tienen un motor, pero es un motor pequeño que pocas veces se utiliza. Entonces, y claro, y es más demorado, obviamente, ya, es mucho más demorado porque, pues bueno, pero esa es la gracia. Digamos, como que para hacerles un parangón, navegar a vela es una cuestión de parecido a una maratón, es de largas distancias más que de velocidad. ¿Ya? Tranquilamente uno en un velero le puede dar la vuelta al mundo, lo que en un yate o en una lancha de estas que se ve mucho acá, difícilmente lo pueden hacer porque pues obviamente el gasto de combustible sería absurdo. En cambio en un velero esto se puede hacer porque el combustible es el viento y el viento es gratis, hasta ahora al menos. ¿Ya? El asunto es que hay que saberlo conocer muy bien. Pero bueno, volvamos a la historia. Estos señores argentinos parten de Curazao con destino a Panamá, en el Caribe,
Y su escala, una de sus escalas, les marca que tienen que parar arriba en La Guajira, en el Cabo de la Vela. Allí siempre yo he sabido que las condiciones de navegación son muy duras. Siempre hay vientos muy fuertes, hay olas muy grandes y hay que saber ser un muy buen navegante para poder surcar por ahí y contar con suerte también. Pues resulta que ellos vienen en esta navegación y llegan casi que de noche a la Guajira y en su rumbo, no tiene siempre marca un rumbo que lo va haciendo, pues ahora es computarizado todo esto, eh, les marca un punto donde ellos podían anclar. Pero ¿qué pasa? Que justo cuando ellos están llegando allá se declara el cierre de fronteras marítimas y terrestres de Colombia. Entonces ellos les dicen que el punto que van a llegar, que además era un muelle privado, no pueden anclar ahí. No pueden anclar ahí y les dice que tienen que continuar su viaje. Ellos argumentan, como en realidad les pasó, que tenían problemas con su motor, que como les digo, los barcos, los veleros también tienen motor, pero es un motor pequeño. El motor venía recalentándose, entonces era un problema. Entonces ellos les dicen, pero bueno, que no pueden anclar ahí en La Guajira, que tienen que seguir hacia Santa Marta, ¿no? Digamos, eso para quienes conocen, digamos que por tierra pueden ser unas cosas, unas distancias relativamente cortas, pero por mar, y obviamente si va a ser un velero, puede ser más complicado, porque tranquilamente ese trayecto desde arriba, desde el Cabo de la Vela hasta Santa Marta, tranquilamente pueden ser 30 o 40 horas de navegación, sobre todo pues, teniendo en cuenta lo que les decía, que las condiciones del clima, los vientos son muy fuertes. Pues bueno, sin más que hacer, ellos siguen su camino a vela y cuando llegan a Santa Marta, ellos por radio avisan que están llegando y los guardacostas de Colombia les dicen que no pueden anclar, que tienen que seguir su viaje, que se tienen que ir de ahí porque las fronteras están cerradas. Ellos argumentan que tienen problemas con el motor, ya realmente que además vienen navegando mucho tiempo, entonces tienen mucho cansancio, imagínense los navegando al sol, con mucho viento, entonces obviamente es una labor bastante difícil. Ellos, pero los guardacostas no los dejan anclar, inclusive llegan lanchas ahí por megáfono decirles que se tienen que ir, que se tienen que alejar, ¿ya? Entonces, pues, sin más que hacer, lo hacen, pero ellos advierten, por favor, déjennos hacerlo porque nuestro motor se está recalentando y vamos a perder el motor. Pero como no tienen nada más que hacer, siguen su camino. Los guardacostas le dicen que tienen que seguir su camino hacia Panamá sin parar en Colombia, sin tocar ninguna costa colombiana. Entonces ellos siguen, ya se hace otra vez de noche, porque ya ha pasado otra noche, y llegando a Bocas de Ceniza, el motor deja de funcionar. Realmente. Ellos tratan de maniobrar a vela, pero pues en la noche y con el viento eso no es tan fácil. Y terminan encallando. Llegan a un sitio y encallan. Es decir, el velero toca tierra y ellos tienen que pues bajarse de ahí porque el velero está encallado. Realmente una de las peores cosas que te pueden pasar cuando estás navegando es encallar, porque depende de cómo sean las condiciones, pues puedes perder el barco, lo que les pasa a ellos justamente. Tienen que esperar, llegan de noche, llaman por radio a los guardacostas, pues nadie les contesta. Al final, al otro día, cuando llegan y sale el sol, ya están deshidratados, pues muy cansados. Son unos pescadores los que los ayudan y les dan agua y un poco de comida.
Y después llegan los guardacostas y les dicen que se tienen que ir porque se tienen que hacer las pruebas del coronavirus. Los llevan hacia un sitio caminando, pues porque estaban cerca ya de la costa, se bajan y dejan su velero ahí abandonado prácticamente porque pues las autoridades lo obligan a hacer eso. Y mmm, llegan, los hacen caminar un buen tiempo, les hacen las famosas pruebas, los meten en un hospital porque obviamente están muy deshidratados y todo eso, y les hacen las pruebas y bueno, resulta que no tenían coronavirus. Pero de ahí no termina su, su, su viaje que en realidad es difícil. Y bueno, les voy a dejar la narración ahí en el les puse en los agregados de esta clase, ahí está en un texto, en un solo texto de, de Word, puse las dos historias seguidas y están las distintas versiones. Es decir, esta historia yo la leí primero contada, escrita por el protagonista, por el capitán argentino que le pasó, ahí lo van a ver. Después la retoma una amiga que es periodista, es corresponsal del País, el periódico El País de España. Me dice, ¿sabes de esta historia? Le digo, sí, es muy interesante. Entonces, porque ella decía que de pronto podría ser falsa. Le digo, no, yo creo que es verdadera. Investígala y igual siempre hay que comprobar las fuentes. Entonces, ella habla con ellos y saca la noticia en El País. Entonces, ahí también les pongo el, eh, el, el link para que vean la noticia cómo salió en El País. Y pues ellos piden ayuda porque se quedaron sin nada. Se quedaron sin nada, perdieron el barco y entonces él cuenta que perdió los ahorros de toda su vida, básicamente, ¿ya? Como 10 años y obviamente pues estaba muy devastado, pero bueno. Y le está pidiendo como ayuda, él parece que está todavía cerca de Bocas de Ceniza, ahí lo pueden leer y ahí pongo los links de Facebook y todo eso para que vayan a las fuentes y lo consulten. Si pueden hacer una ayuda, pues no necesariamente, obviamente no tienen que donar dinero, pues que todos estamos bastante escasos de eso, pero difundir la noticia a veces sirve. Por ejemplo, lo que pasó, a mí me llegó la noticia y yo la difundí, la puse en mi muro y por eso fue que mi amiga, la periodista de corresponsal, se enteró y bueno, así la noticia se difunde y llega a conocimiento pues de personas interesadas, que a ellos les interesa, pues las embajadas, etcétera, etcétera. Y creo, aunque no le he hecho más seguimiento estos días, porque he estado con otras cosas, con la otra noticia que ahora se las cuento también, pues siguiendo esta noticia. Entonces, miren la noticia, que es la primera, acuérdense que son dos, miren la noticia, la versión, la de ellos, después la versión del país, inclusive hay un video que ellos mismos hacen, ahí se los puse también para que lo miren y lo analicen y saquen sus conclusiones. Y digamos, pueden servir los medios para ayudar y qué priman en este tipo de situaciones como la que vivimos. Por ejemplo, hay una cosa que no podemos perder nunca de vista y es el sentido humanitario. ¿Ya? Es cierto, pues sí, obviamente estamos en crisis y hay que protegerse y hay que enseñar, pero la vida humana se tiene que defender por encima de todo. Y estos señores argentinos estuvieron a punto de perder su vida, en realidad, estuvieron muy cerca de perder su vida, porque, porque básicamente los guardacostas no obraron defendiendo la vida, que es lo que se debe defender primeramente. Sí, obviamente hay que tener cuidado, pero si vas en tu barco y dices, no puedo seguir, mi motor va a fallar, la vida está en riesgo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, hasta ahí voy a dejar este primer video y miren el segundo con la segunda noticia y
bueno, les cuento la siguiente noticia para que la analicemos y hagan sus comentarios. Ahí vamos. 1 de 2.